El siguiente vídeo es el primero de una colección que va a tener como punto de referencia la programación en resonancia magnética. Se van a intentar dar una serie de trucos o píldoras de programación en las diferentes anatomías que nos podemos encontrar en resonancia magnética. En este caso vamos a hablar de 3 píldoras de información para la programación, tanto de columna, de cabeza y de ángulo pontocerebroso. Tenemos las imágenes localizadoras de una cabeza, es decir, tenemos un plano sagital con localizador aquí a la izquierda de muy baja resolución, una imagen axial, en este caso he colocado una imagen axial flare para que se vea mejor lo que queremos describir, y una imagen en plano coronal. ¿Qué se debe realizar para colocar la caja de programación? Lo que debemos tener en cuenta siempre es ser muy metódicos, ir de izquierda a derecha. Colocamos una caja de programación y podemos tener como referencia cuerpo calloso. Lo tenemos aquí. Esta parte más anterior, que podemos no verla en este corte, pues el paciente puede estar un poquito angulado, es la parte anterior del cuerpo calloso, y esta la posterior. Esta se conoce con el nombre la anterior de rodilla y la parte posterior de splenium. Lo que se debe realizar es, en los cortes transversales, que un corte pase tanto por la parte más anterior, es decir, por la rodilla del cuerpo calloso, y ese mismo corte en su parte más distal por el splenium. Para eso, lo que debemos hacer es angular el bloque de cortes y situarlo de tal manera que ese corte nos pase. Si no nos llega la cobertura para toda la cabeza, deberemos ampliar el número de cortes para realizar un estudio bien óptimo de esa anatomía. Y deberemos visualizar sobre el plano sagital que no se corte delante ni atrás. Pasamos a la siguiente imagen. Esa imagen en un plano axial. Vamos a colocar el bloque de cortes, el paquete de cortes, en este plano. Sobre este plano de cortes, lo que debemos ver es que, en primer lugar, la caja del campo de visión, el field of view, no corte la cabeza en ninguno de sus laterales. Pero además, esta línea media, que divide la caja por la mitad, pase justo por esta zona, es decir, justo por la zona más medial de la cabeza. ¿Qué más? Y sobre el plano coronal, exactamente lo mismo. Deberemos ver cómo esta caja de programación recoja toda la cabeza en su totalidad y además al mismo tiempo podamos colocar esta línea que divide por la mitad, pase justo por la línea media de este hemisferio, por lo que sería la hoz del cerebro. Pero tenemos una cosa muy importante para la obtención de planos del plano sagital, básicamente, el número de cortes debe ser impar. Debemos tener un número de cortes completamente impar. Nos encontramos ante una situación muy peculiar. Resulta que las imágenes que debemos obtener son en plano sagital, de tal forma que si tenemos cortes totalmente pares y colocamos, como hemos dicho antes, este localizador, ¿qué nos va a suceder? Nos va a suceder lo siguiente: que lo que nosotros entendíamos que era este corte medio, que viene identificado por la línea de color amarillo, esta línea de aquí sería la línea media de este bloque de cortes, resulta que eso solo nos está indicando
la línea media de la distancia que hay del field of view más externo hasta el centro y a la inversa. Pero no va a haber un corte que pase por ahí. Esto va a ser un espacio donde no vamos a obtener imagen. Obtendremos imagen en el corte que hay al lado y al otro lado. De ahí la importancia que tengamos cortes siempre totalmente impares en el estudio de imágenes adquiridas habitualmente en plano sagital, algunas veces también en coronal, de los estudios de neuroradiología por resonancia magnética. Si programamos bien estas imágenes, ¿qué nos va a suceder? Pues nos puede suceder una cosa muy interesante, pero muy interesante. Que vamos a poder obtener imágenes como esta. Aunque el paciente se mueva, podemos tener un poquito de imagen de movimiento a esta altura e incluso movimiento de boca, pero podemos ver la parénquima cerebral más o menos con una buena resolución. Pero no solamente eso, sino que además observaremos muy bien todo lo que es esta zona más oscurita, que esto no deja ni más ni menos que ser la lámina meningia en su zona más medial, lo que nos representa y nos identifica que tenemos un corte muy bien centrado. Pero eso no es todo. Vamos a identificar perfectamente todo el cuerpo calloso en su extensión, que esto nos va a ayudar en, por ejemplo, patologías como puedan llegar a ser los estudios de esclerosis múltiple, donde vamos a estar observando ese plano medio perfecto y esas lesiones muy bien definidas a nivel de cuerpo calloso. Pasemos a otra anatomía. Ángulo pontocerebeloso, dentro de los cuales el más conocido es el estudio de, conducto auditivo interno. Tenemos tres imágenes de la misma manera, axial, sagital y coronal. ¿Cuál sería la programación más estándar y habitual de este tipo de cortes? Bueno, pues sobre el plano axial lo que debemos hacer es colocar nuestra caja de estudio, nuestro voxel, donde están, nuestro field of view, donde están colocados los cortes, de tal manera que estaríamos programando siendo esta la mitad pasando por la mitad de la cabeza. El corte debería ser, si es un coronal, de esta forma, en este sentido. Este amarillo sería el plano de corte y deberíamos angular toda la caja de tal manera que pudiéramos hacer que la línea amarilla nos pasase por la mitad de ambos conductos auditivos que los estamos viendo exactamente en esta zona hiperintensa, aquí y aquí. Eso sería un plano perfecto de programación en coronal si consiguiéramos exactamente esto, que nos pasara así. Sobre el plano sagital lo único que debemos hacer es colocar este volumen y recolocarlo como bien creamos. Los pares craneales nos salen aproximadamente y concretamente el par craneal correspondiente al conducto auditivo interno nos sale aproximadamente a este nivel y suelen salir más o menos perpendiculares al tronco. Por lo tanto, la forma de angular este volumen es perpendicular, más o menos perpendicular al tronco. ¿Qué tenemos de anatomía que es prácticamente perpendicular al tronco en la mayoría de los casos? ¿Alguien lo sabe? Pues tenemos ni más ni menos que el paladar duro. En la mayoría de los casos, el paladar duro, que es esta zona de aquí, esta anatomía de aquí, vamos a dibujarlo un poquito en color blanco, esto de aquí, es el paladar duro. Vamos a limpiarlo, veamos exactamente dónde estaba. Exacto, pues lo que haríamos sería coger nuestra caja de programación, estamos viendo que está encima del paladar duro, angularíamos un poquito con este paladar y ubicaríamos en la mitad de la zona de estudio. Y a nivel del coronal, seleccionaríamos una caja de programación exactamente igual,
que la estaríamos viendo, y a medida que ubicamos esta caja sobre el sagital y la desplacemos en sentido cráneo-caudal, es decir, hacia arriba y hacia abajo, al mismo tiempo se irá desplazando en esta caja de programación tanto hacia arriba como hacia abajo. Aquí podemos observar perfectamente este conducto auditivo derecho y este conducto auditivo izquierdo, de una intensidad hiperintensa, valga la redundancia. Desplazaremos nuestro volumen de programación de tal manera que ese corte, recordemos, ha de ser impar para que al estar programados y realmente este corte vaya a pasar exactamente por la mitad de ese conducto auditivo interno y nos pueda llegar a mostrar una imagen en transversal como esta, donde podemos observar los dos ángulos, los dos conductos auditivos internos con sus diferentes anatomías, caracol, diferentes nervios al mismo nivel que pasan por esa zona. Y eso también lo podemos aplicar a nivel coronal. Si hacemos pasar este plano coronal, si este fuera el plano coronal, probablemente el ángulo de visión, el campo de visión a nivel antero-posterior sería más pequeñito y esta programación sería exactamente así. A nivel del plano de localizador coronal tendríamos el field of view más abierto. Y sobre el sagital deberíamos tener el field of view probablemente más acortado a nivel antero-posterior, igual que el axial, y abierto, al igual que el coronal, en cráneo-caudal. La ubicación o la angulación perpendicular a ese plano transversal que hemos hecho anteriormente. Pasemos de imagen. Si nos centramos en la columna, y esto es aplicable tanto a dorsal como a lumbar, aunque hagamos la referencia solamente a columna cervical, vamos a tener en resonancia habitualmente, por la general, los mismos tres planos que van a ser plano sagital, plano axial y plano coronal. Vamos a colocar la caja de estudio, es decir, ese field of view, ese campo de visión que vamos a necesitar ver. Por lo tanto, este campo de visión va a estar colocado aproximadamente por encima de lo que consideramos que es la primera cervical, que estaría a este nivel, siendo esta con esta forma de barretina la segunda cervical. El field of view antero-posterior y cráneo-caudal ha de abarcar toda la zona de interés. Y sobre el axial, este plano de adquisición nos quedaría aproximadamente de esta manera. El campo de visión a nivel lateral será tan grande como el número de cortes tengamos. Y deberíamos incorporar una línea que el plano medio, por eso deben ser impares, pasará por la mitad del cuerpo vertebral, por médula y por apófisis espinosa. Y el plano, o un plano muy importante, sería el plano coronal, sobre el cual la caja de field of view, el campo de visión, nos recogería exactamente esa zona que queremos estudiar, y este plano con líneas discontinuas amarillas sería el corte medio, recordemos de nuevo impar, para que obtengamos un corte medio perfecto de esta zona medular. Recordemos que la médula es una anatomía muy pequeña y que puede tener muchas lesiones. La dirección de fase ideal para el estudio de columna, sea cervical, dorsal o lumbar, es indiferente, es cráneo-caudal. De esta forma evitamos la mayoría de artefactos, pero esta zona donde tenemos ubicado el corazón y también tenemos movimiento pulmonar y de aorta a este nivel, lo debemos cubrir en muchas ocasiones, sobre todo se debe cubrir mejor cuando trabajamos con campos magnéticos más altos, con una banda de saturación, y la banda de saturación la colocaríamos de esta forma. ¿Por qué la colocaríamos así? Ha de estar apartada
de los cuerpos vertebrales, no debe estar tapando esos cuerpos vertebrales, pero lo que es muy importante es que de esta forma estamos tapando completamente estos grandes vasos y el movimiento pulmonar, que con una dirección de fase cráneo-caudal va a tener esta dirección hacia arriba y nos afectaría a este nivel. De esta forma vamos a evitarlo. No nos importa tanto el movimiento a nivel de glotis, que también, por eso al ajustarlo aquí estamos paralizando todo este movimiento de deglución, sino que sobre todo este movimiento respiratorio o de grandes vasos y corazón. Si hacemos esto, vamos a obtener una imagen como esta, donde podemos observar a nivel de la izquierda un corte medio de la columna, donde vemos toda la columna, toda la médula a nivel distal. Y además estamos observando una serie de patología aquí. Esto nos ayudaría a distinguir perfectamente si existiese algún tipo de compromiso medular por contacto y edema si estuviera ejerciendo demasiada presión. Pero, claro, esto es muy fácil. Un paciente que tenía un localizador, es decir, unas imágenes localizadoras, donde podíamos observar de una forma muy fácil este plano coronal. Pero tenemos pacientes que no son tan sencillos, tenemos pacientes cifóticos. Estamos viendo cómo en la imagen de la izquierda, este plano sagital, este paciente tiene una cifosis importante que hace que tengamos una angulación de la columna muy exagerada, de tal manera que en el estudio del plano coronal por el localizador no nos sale ni tan solo los cuerpos vertebrales. ¿Es necesario realizar otro localizador? La respuesta es no, no es necesario. ¿Qué debemos hacer? Colocar, por un lado, el campo de visión donde queremos nosotros para estudiar, es decir, por encima de C2, C1, hasta la dorsal que queramos. Y sobre la imagen de la derecha, esta imagen coronal, lo que debemos realizar es, ni más ni menos, colocar los planos de adquisición, pero ¿con referencia a qué? Es muy sencillo. Todos los cuerpos tienen unas apófisis espinosas, pero no solamente eso. Aparte de las apófisis espinosas tenemos musculatura. Y una musculatura que justo a nivel medio posterior se une tanto a un lado como a otro, dando lugar a esta zona de color blanca hiperintensa que es zona grasa. Toda esta es zona de unión a nivel de apófisis espinosas. ¿Qué significa esto? Significa que si trazamos un plano que sea paralelo a esta línea blanca, vamos a trazar, y además si lo que hacemos es que continúe con esta parte más superior, que ya vemos que tiene la diferencia de esa línea media cerebral, vamos a conseguir un plano medio perfectamente paralelo y que pase a nivel sagital con respecto a la columna. Si hiciéramos esto así y angulásemos un poquito, probablemente estaríamos obteniendo un plano sagital perfecto de esta columna. Y nos permitiría, en un caso como este, observar esa columna tan cifótica como decíamos anteriormente, apreciando algún tipo de patología generada por, ¿alguien sabe decirlo? Que lo piense en su casa mientras está mirando esto. Canal estrecho a nivel cervical, bien por procesos degenerativos o degenerativos a nivel de los cuerpos, de la parte del muro posterior de los cuerpos vertebrales cervicales, como por los ligamentos posteriores. Y si nos damos cuenta, en esta imagen de la izquierda no estamos observando prácticamente nada. Parece una médula más o menos normal. Pero si observamos la imagen contigua, podemos apreciar aquí una zona de hiperseñal. Es una secuencia STIR, por lo tanto es una secuencia de edema. Quiere decir que este paciente está teniendo ahí un exceso de presión a nivel medular con la consecuente, probablemente clínica sensitiva motora que pueda tener.
Por lo tanto, cortes mediales, pero además, importante para lesiones medulares, cortes de 3 milímetros o inferiores y con gap 0, es decir, sin ningún tipo de gap, para poder observar el cordón medular en mínimo 3 cortes. Claro, esto solamente para cuando estudiamos médula, este grosor de corte y sin gap. Si queremos estudiar unas patologías de artritis, de artrosis o de metástasis óseas, con cortes de 4 milímetros con gap de 0,4 tenemos más que suficiente. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y seguiremos trabajando para presentaros el siguiente.